Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Si alguien me escucha, puede, por favor, ahí hablarme, decirme, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, este día lunes es un día muy especial. Tenemos nuestra clase de 1 hora, recuerden eso, 50 minutos. Algunos avisos. Lógicamente, pues este miércoles tenemos la clase de 10 en adelante. Para este jueves, atención a esto, tendríamos trabajo ahí que vamos a desarrollar con la licenciada Griselda sobre nomenclatura y tipos de carbono. Ahora yo voy a dar así un repaso, así un brochazo general sobre nomenclatura, y el jueves estaríamos trabajando sobre este aspecto. También les hemos colocado, la licenciada les ha colocado una información de nomenclatura y también hay un video. Eso con respecto a esta semana. Quiero adelantarme un poco para que nos vayamos programando, aunque ustedes ya lo saben. Para este próximo lunes 25, dentro de una semana, siempre tendríamos clase y también estaríamos haciendo el primer corto teórico que va a incluir desde el principio hasta tipos de reacciones, prácticamente lo que estemos considerando. Dígame, Camila. Hola, buenos días, Hola, licenciada. buenos días. Tenía la consulta que usted mencionó, algo sobre el jueves para trabajar lo de nomenclatura, entonces Exacto. A la tendríamos una, a la práctica de una. No, laboratorio. exactamente. Esta semana no hay práctica de laboratorio, a eso iba, ¿verdad? Sino que aprovecharíamos ese espacio que ya está designado para nuestro laboratorio y lo haríamos aspectos de nomenclatura que estaríamos revisando, y va a haber una nota también en la parte de la formativa. Así es que aclarando eso, para este jueves tendríamos trabajo, la licenciada les va a colocar el link para que ingresemos todos. Jueves a la 1. El próximo lunes 25 estaríamos trabajando, con el examen corto teórico a las 2 de la tarde. Va a ser aquí presencial, luego les vamos a indicar el aula en la cual lo vamos a realizar. Y como Cami estaba ahí hablando, la práctica de laboratorio la tendríamos el próximo jueves 28. Entonces, les colocaríamos la práctica que vamos a desarrollar, y ya la licenciada les ha indicado al respecto las reglas de bioseguridad que vamos a tener. Solamente que quiero aclararles desde ya que van a ser las 2 horas de una, por ejemplo, a 2:40, y luego de 3 a 4:40 para los que están ahí en esos grupos. Yo voy a dar ahora, como les dije, un pequeño repaso sobre nomenclatura. Espero que, yo sé que el grupo no es homogéneo, o sea que vienen de diversos bachilleratos, y entonces pues les queremos dar alguna información. Con respecto a esto, les decía que este jueves, además que vamos a trabajar, ahí vamos a surgir con las dudas que ustedes tengan. Bien. Hemos tomado como referente los alcanos, y creo que ya todos sabemos que la terminación de ellos es en ano. Hay nombres comunes. Tenemos el primer miembro de la serie, el metano, es un carbono. Recuerden que el carbono es tetravalente. Luego etano, y ahí vamos, el propano, butano, pentano, de acuerdo al número de carbonos. Vamos aumentando ahí, esos son nombres comunes para los alcanos. En un dado caso que fueran alquenos, ahí comenzamos con el primer miembro de la serie, que es el eteno, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces,
Luego tenemos ahí el hexano, que por cierto lo vamos a estar trabajando como un compuesto, un hidrocarburo, una sustancia no polar que la estaríamos considerando en la práctica de laboratorio. El hectano, y ahí vean ustedes de acuerdo al número de carbono, va octano, nonano y decano. Y ahí sigue la serie, la cual pues les invito a que ustedes vean el video y el PDF que les ha colocado la licenciada y cualquier información en la cual ustedes pueden recurrir. Eso es lo que nosotros llamamos como el nombre básico o cadena principal, pero para nombrar compuestos están lo que llamamos sustituyentes. Sustituyentes son átomos o grupos de átomos unidos a una cadena principal. La cadena principal es esta secuencia de carbonos, que aquí está en azul, lo que estoy aquí señalándolo, y los sustituyentes son estos radicales. A esto le llamamos radical, lo que está fuera de la cadena principal. Ahora, estos sustituyentes pueden ser heteroátomos. ¿Qué es un heteroátomo? Es un átomo distinto a carbono. Pueden ser heteroátomos o pequeñas cadenas carbonadas llamadas ramificaciones o radicales, que luego vamos a ver sobre esto. Y hablando de heteroátomos, los halógenos o cualquier otro elemento diferente al carbono. Y los radicales. Cuando hablamos de radicales, nos estamos refiriendo a molécula, en este caso, de los alcanos, alcanos que han perdido un hidrógeno y la terminación de ano pasa hacia hilo. Entonces tenemos acá, por ejemplo, radical metilo. Inicialmente él era CH4, pero como perdió un hidrógeno, se convierte en el radical etilo, propilo, butilo, pentilo, vinilo, alilo, fenilo. Entonces ahí la terminación va en hilo. Y aquí les he colocado, tenemos en la presentación más radicales. Estos, recuerden, o acabo de decirles, que van unidos a la cadena principal. Ya vamos a hablar sobre esto. Ahora, ustedes han visto que en las fórmulas yo todo lo he puesto así de carbonos con hidrógenos y la secuencia. Sin embargo, están estas fórmulas zigzag y algunos le llaman, tienen diversos nombres, esqueletales, ¿vea? O algunos zigzag. Y entonces, para no estar escribiendo tanto hidrógeno, y de una vez, por ejemplo, ya, y quiero que esto quedemos claro, repito, porque yo sé que en el curso no todos son homogéneos, no todos vienen de un mismo colegio, con las mismas calificaciones. Entonces, creo pertinente, pues, dar algunas sugerencias. Por ejemplo, el primer, dijéramos, forma que tenemos de representar acá sería un trazo o un segmento, y a esto sería el etano. Y vean ustedes, donde comienza la cadena, el segmento, va el carbono, y acá va el carbono donde finaliza. Y repito, aquí debemos de tener presente la tetravalencia del carbono. O sea, en la mente debemos de llevar eso. Por ejemplo, tenemos el propano, que es de 3 carbonos. Simplemente, vean ustedes, hacemos un trazo, luego acá una curvatura o un zigzag, y tendríamos aquí 3 carbonos. Este de aquí, el que va aquí en medio, y este de aquí. Por consiguiente, también y por supuesto, ahí van grupos CH3, CH2, CH2, CH3. Pero repito, esta forma la hacemos más abreviada, más sencilla, pero deben de tener en cuenta que cada uno de estos zigzag o quiebres serían carbonos. Por ejemplo, acá tenemos el butano. Para no escribir tanto carbono, hidrógeno, simplemente hacemos aquí, vea, curvaturas, y aquí tendríamos carbono, CH3, CH2, CH2 y CH3. Entonces es una forma más sencilla, pero sí debemos de tener claro que aquí hay carbonos, hay hidrógenos,
Y a esa forma, pues, aquí tenemos otras formas. Acabamos de hablar del propano, butano, pentano. Y vean aquí esto, atención a esto. Este grupo, este aquí, esta terminal es este grupo CH3. Este sería el CH este de aquí, el CH3, CH3. Acá tenemos en esta fórmula, vean ustedes, voy a comenzar acá, el CH3, que es este, CH, que es este, CH2, CH3, que es esto de acá. Luego se une con este carbono, CH, CH3 y CH3. Y así van en esa forma más sencilla, en lugar de estar escribiendo todos los grupos CH3. Pentano, pentano. Ahí para Keila, que pregunta, o no sé, el pentano es el de 5 carbonos. Si a eso se refiere, pentano, disculpe, ¿verdad? Sí, exacto, correcto. Bien, voy a dar así un atisbo, así una generalidad de las reglas que debemos de tener para esto de la nomenclatura, aunque como repito, el jueves estaríamos detallando más y está el video y está el PDF. Primero, la regla 1 es establecer el número de carbonos de la cadena más larga. Cuando hablamos cadena más larga, la continuidad de átomos de carbono. Una aclaración, no siempre es la cadena horizontal. Uno tiene esa tendencia y es lógico, pues cuando uno comienza, y más en esta asignatura que hay una serie de cambios, entonces cree uno que la cadena horizontal es la que tiene que ser el número de carbonos mayor, pero no. Entonces veamos acá en esta presentación lo que va en cadena continua. Es el rojo lo más largo, como pueden ver ustedes. Esto sería mi cadena principal y este sería mi radical. Vean ustedes, por de pronto no quiero darles nombres, aunque aquí aparecen para que ustedes vean. Es el 4-metiloctano. De acuerdo a las reglas, sería carbono 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos el radical metil. Ok. Tenemos el radical metil que está sustituyendo en carbono 4. Ahora veamos. Aunque repito, más adelantito están estas reglas, sin embargo, aquí para contar que vean la cadena más larga, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Sería de 7 carbonos, pero tenemos la cadena más larga en rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y que ya vamos a dar esa regla, que tengan los sustituyentes el menor número. Entonces comenzamos a contar aquí 1, 2, 3, 4. Por eso tenemos el radical etil y como es de 8 carbonos, la continuidad octano. Y así sucesivamente vamos nombrando, ahí están esos ejemplos. Ahora, ya les había indicado que los sustituyentes se nombran cambiando la terminación ano del alcano por hilo, metilo, etilo. Y algo bien importante, ya lo vieron y probablemente ya lo vieron también en su bachillerato. En el nombre del alcano, los sustituyentes van primero al nombre de la cadena principal y le agregamos un número que indica la posición de ese sustituyente dentro de la cadena principal. Ahora, la numeración de la cadena principal se realiza de manera que al sustituyente se le asignen números más bajos posibles. Esa es la tendencia que se lleva acá. Por ejemplo, vean acá, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Entonces esta es la forma correcta, el radical metil, y aquí hay 5, es el pentano. Si lo nombráramos de aquí 1, 2, 3, 4, sería 4-metilpentano, que es incorrecto. La regla es que los sustituyentes lleven la numeración más baja. Entonces aquí ustedes tienen estos ejemplos para que los analicen. Ahora, si hay varios sustituyentes y no solamente uno como el que acabamos de ver, los vamos a ordenar alfabéticamente y siempre la misma historia, precedidos por números.
Bien, entonces si hay varios sustituyentes, los vamos a ordenar en forma alfabética. Por ejemplo, siempre acá en la presentación aparece con el etil y ahí van los sustituyentes con que vayan en orden alfabético. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3 y ahí sucesivamente hasta 8. El octano es la cadena principal. Fuera de esa cadena principal eh, están estos dos radicales, el metil y el etil. Dígame, Adriana y Adriana, ¿sí? Dígame. Sí, hola, licenciado. Hola. Tenía una pregunta. ¿Por Ujú. qué en el ejemplo anterior Sí, el de en medio lleva los números al revés? O sea, como del 1 esto. en etilexano, ajá. Ajá, como al revés. O sea, al revés van del 1 al 5 de izquierda a derecha Ah, y correcto. ese solo va de derecha a Sí, izquierda. correcto. Entonces, fíjese que en química orgánica uno de los tips que debemos de tener presente y para todos los que nos están escuchando ahí en el grupo, nosotros podemos numerar tal como dice la compañera al revés. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3. ¿Por qué le ponemos acá, como dice ella, al revés? Porque nos da una menor numeración en la posición 3. Si yo fuera que no fuera al revés, como dice la compañera. Sí sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Tendría mayor numeración ese sustituyente. Y en las reglas que llevamos acá, los sustituyentes deben de llevar el menor número posible. Por eso, y repito, vuelvo a la carga en esto, aquí en química orgánica podemos numerar, dijéramos de izquierda a derecha o de derecha hacia izquierda, de tal manera que nos dé los sustituyentes más bajos. No sé si estamos Mm, más o menos. Sí, 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 es que en caso de que fuera al revés, sí, sería igual que el ectiloctano, creo yo, que era el exacto. siguiente. Ajá. Entonces, fíjense que aquí lo que vamos es que los sustituyentes, mire, aquí está, la numeración de la cadena principal se realiza para que los sustituyentes en conjunto tomen los números menores, debe leer ahí, números menores. O sea que aquí vamos viendo de que los sustituyentes tengan numeración más baja. Y ahí viene lo que, pues, la inquietud suya de que podemos ir al revés, vea, como acaba de decir, o en la forma directa, de izquierda a Sí. derecha o de derecha a izquierda. Entonces, ¿Sí? si eso viniera en un corto o en un parcial, Ajá. ya llevaría los números, ¿verdad? Porque si no, sería difícil Ah, saber si no. es al revés o Ah, no. no. Ahí usted tiene que nombrarlo, por ejemplo. ¿Ve? Lo cual. Ay, Dios guarde mi niña, ¿verdad? Pero así es la cosa. Si ¿verdad? Vaya, por ejemplo, aquí, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la forma correcta, vaya, como acaba de decir usted en lo correcto, pero ¿por qué no lo pongo al revés en este ejemplo? Porque fíjense, me da 1, 2, 3, 4, 5, imagínense, me da carbono 5 el etil y Me parece carbono 6 el metil. Entonces aquí la regla es que los sustituyentes deben de tener los números más bajos. Esa es la regla. Por eso lo correcto es esto. O sea que uno cuenta, licenciado, y depende Eso, del lado, así es como lo numera uno. exactamente, que nos den estos los números más Ajá, bajos. ok, ¿Sí? ok. Sí, porque usted nos pone esas líneas, entonces Sí, ya es fácil para nosotros con esta teoría que usted nos ha dado sí, de identificar dónde está el número menor. exacto, correcto. Y primero seleccionar la cadena principal. Ahora, miren este que se repiten los dos radicales metilos, ¿va? 1, 2, 3, 4. Este es lo correcto, 2, 4. Pero si viniéramos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 sería, vaya, voy a decirle una palabrita ahí, va, que aquí yo prefiero que este tenga 2 y 4. Vaya, quizás ya me dieron la pacto ustedes. Pónganse que yo les pongo esa fórmula, por decir algo. Yo les digo, ¿cuál nombre es el correcto? ¿2,4-dimetilhexano o 3,5-dimetilhexano? Entonces,
ustedes tendrían que seleccionar el 2,4-dimetilhexano. ¿Por qué? Porque los sustituyentes tienen la numeración más baja. ¿Sí? Creo que sí, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, Bueno, se entendió, licenciado. ok. Si hay varios sustituyentes iguales, aquí vamos a emplear unos prefijos que son di, tri, tetra, penta, hexa, para indicar el número de veces que aparece cada sustituyente en la fórmula o molécula. Y una reglita por ahí que los números se separan con comas y debe de haber tantos como sustituyentes. Va, por ejemplo, aquí, mire, todos son metilos. Este es metilo, metilo, metilo. La cadena principal es el hexano. Entonces nombramos 3,3,4,4 tetrametilhexano. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí hay 3 etilos y 2 metilos. Vean ustedes, numeramos de aquí, como acaba de mencionar la compañera, al revés, para darle los números más bajos a este, que sería 2,2. Entonces, si no fuera así, si lo empezáramos a numerar en la forma, dijéramos, derecha, entonces allí tendríamos numeraciones más bajas. Bien. Y ahí siguen los demás ejemplos y como repito, pues el jueves estaríamos desarrollando esto. Ahora, en una suposición, supóngase que estamos ya en el examen, ¿verdad? Yo les pongo esas fórmulas y yo les digo, escríbanme los nombres de esto. Así, esas, como me dijo una vez un alumno, ese montón de gusanitos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es seleccionar, vean ahí sin ya radicales y sin nada, la cadena más larga, estos son carbonos. Pongámonos en la mente que estos son carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la cadena principal. Y tendríamos que numerar de aquí 1, 2, 3, 4, porque este radical etil le da la numeración 4. Mientras que si nombramos de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la regla se rompe ahí. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la cadena. Le llamamos esto la cadena más larga y continua de carbonos, teniendo presente que estos son carbonos. Desde aquí comienza el carbono. Carbono, 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 carbono. Recuerde que aquí nuestro, como les decía, nuestro átomo principal, nuestro artista principal es el carbono. Entonces, por ejemplo, este compuesto le llamamos, el nombre básico es el nonano. ¿Por qué? Porque tiene 9 carbonos. Empiezo a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, este compuesto le llamo 4, 4. Pongo la posición acá. 4, el radical etil. 4 etil, nonano. Eso sería el nombre de este compuesto. Y así, vaya, fíjense que aquí no fue la cadena principal, la horizontal, sino que hubo aquí, dijéramos acá, esta ramificación hacia acá. Entonces ahí podemos ver que no necesariamente es la cadena horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque nos quedaría de 6 carbonos. Y si contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí lo que andamos viendo son dos cosas. La cadena más larga de carbonos y que tengan los sustituyentes la numeración más baja. Entonces les quedan esos ejercicios para que ustedes los desarrollen y lógicamente nos pueden escribir en el foro preguntando. Estamos con mucho gusto para atenderles y ahí están esas otras fórmulas para que ustedes las desarrollen. Bien. Repito, vamos a considerar el jueves también esta parte de nomenclatura. Vamos ahora a considerar los Una tipos. pregunta. Dígame. Dígame. Entonces el jueves ¿Sí? a esa hora estaríamos conectados aquí por Zoom. Por Zoom, correcto. Ah, ok. Ahí va a ser por Zoom. Sí, la licenciada les va a colocar ahí el link, ¿verdad? Y nos vamos
Vamos a trabajar en Zoom. A la 1 de la tarde. 1 de la tarde, licenciada. No me oye. Gracias. Bien, vamos ahora a ver tipos de reacciones. Fíjense que en esta asignatura es bonita a ustedes y pues sí necesito que oído, ¿verdad? Y pensando también, nosotros pensamos en la cuestión hoy, cómo ustedes sacaron su bachillerato, probablemente, si todo fue virtual o qué sé yo, o vienen de distintos lugares de estudio. Entonces, durante el ciclo de esta asignatura, van a haber varias reacciones. Entonces, yo les voy a dar acá un ejemplo de las reacciones que vamos a desarrollar durante todo el ciclo. Por de pronto, nosotros lo que queremos solamente es que identifiquen qué tipo de reacción es esta. Ahora, vamos a ver algunos tipos, no todos, por supuesto. Yo ya les dije en las primeras 2 clases que hemos tenido, esta materia es chula, ustedes así como oyen la palabra. A mí me gusta, es como tomar una Coca-Cola bien helada, ¿verdad? Y la química orgánica es eso, es algo, ese es un mundo vasto también, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a considerar 2 cosas. Quiero que consideremos algunos conceptos desde ya. Sustrato. El sustrato es una sustancia o un reactivo, o vamos a hablar así un poco más salvadoreño, o la fórmula que modifica su estructura al pasar a producto. Entonces, el sustrato, repito, es la sustancia química o fórmula que nosotros veamos escrita que cambia cuando hay una reacción. Ya en química general vimos las partes de una reacción, el sustrato, reactivos o condiciones de reacción y separado por la flecha el producto. Fíjense que acá yo tengo este compuesto, está CH2 con doble enlace, CH2 más bromo. Entonces, este sería mi sustrato, el que está a este lado lado izquierdo nuestro. Entonces, vean ustedes qué ha sucedido. Ya no vemos igual que al sustrato al inicio, miren. Ya le aparece, ya se modificó. Entonces, sustrato es toda sustancia o reactivo o fórmula que veamos que cambia en el proceso de la reacción. Entonces, vamos a tener varias reacciones. Como repito, no todas, pero más de ahí las más generales. Por ejemplo, las reacciones de adición. Pues ya sabemos que es adición o sumar, ¿verdad? Ahí dice se unen átomos al sustrato o se adicionan átomos al sustrato. Entonces mi sustrato acá es una familia que conocemos como alquenos, donde hay dobles enlaces. Y aquí tengo la oportunidad de que este bromo, desde el átomo de bromo, molécula de bromo, llegue a cada carbono. Recuerden que aquí la reacción va a ser a los carbonos. Entonces miren acá, el bromo se adiciona a un carbono y el otro a este carbono y desaparece el doble enlace. A esa reacción yo le llamo adición. Entonces, como les he colocado ahí, se unen átomos al sustrato o se adicionan o se suman. Y aquí tenemos este compuesto que ya no es un alqueno. Yo identifico un alqueno por el doble enlace. Y vean qué pasó aquí con el doble enlace, desapareció, por decirlo así, por la formación de cada carbono llega un halógeno. Entonces a esa reacción le llamamos de adición. Y aquí tenemos ejemplos varios. Por ejemplo acá, prácticamente casi el mismo elemento, el bromo. Vean aquí el punto de reactividad es donde está el doble enlace. Aquí me va a llegar un bromo y acá me llega un bromo. Entonces se está adicionando. Entonces, y vean esta reacción con bromo es bien interesante
porque nosotros es reacción de adición en los alquenos. Cuando estemos viendo alquenos, ahí vamos a volver a tocar esto de una forma también esto. Bien, veamos ahora este compuesto es un alquino. Y vean ustedes, el punto de reactividad es este. Estos carbonos ya no, porque están saturados, tienen satisfechas sus 4 valencias. Entonces el bromo llega aquí y llega acá. Y se me genera un alqueno. Aquí tengo un alquino, se me genera un alqueno. Ahí se me han adicionado. Y luego tengo aquí 2 moléculas de bromo que se me rompe el triple enlace y me genera un alcano, que se han adicionado los halógenos. Entonces vean ustedes, ojo a esto. Lo que yo tengo que ver por de pronto es qué le ha sucedido al sustrato. Aquí se le sumaron o se le adicionaron los 2 bromos. Igual acá. Igual acá. Entonces, eso sería esa reacción. Ahora, vuelvo a la carga ya con las fórmulas así zigzag. Es lo mismo, vean. Desaparece el doble enlace y a cada uno donde está el doble enlace. Quiero que vean esto. El punto de reactividad es donde está el doble enlace. Y desaparece, vean. Tengo esto con doble enlace y aquí me aparece, ya desaparece el doble enlace, pero se me ha adicionado bromo y bromo. Bien, luego le agregamos HBr. Aquí hay una regla que cuando estemos viendo alquenos, perdón, vamos a hablar de un señor ahí, Markovnikov, que da esa tendencia, esa regla. Y vean ustedes, aquí se adiciona el hidrógeno y el bromo. Donde está el doble enlace. Y vean, desaparece el doble enlace y hay una adición de bromo e hidrógeno. Luego una hidrogenación. Tengo acá el alqueno y le agrego hidrógeno en presencia de un catalizador. Se rompe el doble enlace y me quedan los hidrógenos. Entonces, atención a esto, en las reacciones de adición, el sustrato gana o se le suman átomos. Entonces, esa sería esta parte, la de adición, pero hay varios tipos de reacciones. Hoy vamos a las reacciones. Fíjese que será adición o suma. Hoy vamos a otro tipo de eliminación. Entonces, volvemos a la carga acá con este. Salen, dice, o se pierden átomos de un sustrato. Fíjate que aquí al contrario. El sustrato en vez de ganar, pierde átomos. Y una de las características es que se forma doble enlace. Quizás, no sé si sea muy prematuro decirles, pero quizás valga la pena. Cuando hay doble enlace es un alqueno. Y yo puedo decir así que se forma, es un método de preparar alquenos. Las reacciones de eliminación. Y hay un prefijo que ya vamos a ver con otras reacciones que ocupamos acá para mencionar el prefijo des. Por ejemplo, si decimos deshidratación, pérdida de agua, desalogenación, pérdida de halógeno. Entonces veamos. Ahora, una condición es, vean ustedes acá en este compuesto, yo tengo un 1,2 dicloroetano o dicloroetano solamente. Entonces vean ustedes estos cloros salen de la molécula y se me genera el alqueno. Aquí está el cloro que ya salió de esta molécula. Entonces vean aquí, la eliminación es pérdida de átomos. Aquí estos cloros se me pierden y se me genera el alqueno y, digamos así, tengo como un producto secundario el halógeno. Entonces, atención a esto, vuelvo a la carga. Esta es una reacción de eliminación. Ahora, aquí hay más ejemplos. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar.
deshidratación de un alcohol. Yo tengo aquí el alcohol. ¿Cómo identifico un alcohol? Con el grupo OH. Y aquí le pongo a ustedes, este es muy bueno para deshidratar el ácido sulfúrico. A este fulano, y que es ahí, y cuidado, por cierto, cuando trabajemos con ácido sulfúrico, bastante alejaditos, no respirar muy fuerte, porque este fulano es deshidratante, ¿verdad? El ácido sulfúrico. Entonces, él ejerce esa función de deshidratar. Entonces, vean ustedes, como decimos deshidratar, pérdida de agua. Sale el hidrógeno y sale el OH y se me genera un alqueno. Como ven ustedes, las reacciones de eliminación son métodos para preparar alquenos. Ahora, venimos ahora con otro nombrecito un poco extraño, deshidro, o sea, pérdida o eliminación, hidrógeno, halogenación, vea, pérdida de hidrógeno y hidrógeno y halógeno, de un halogenuro de alquilo. ¿Qué es un halogenuro? Un compuesto que tiene halógeno, ¿verdad? Entonces, poco a poco ustedes van a ir ya interpretando o adecuándonos a ese vocabulario. Y le agregamos KOH. Este KOH va en alcohol, ustedes un KOH bolito. Y esta es la función que hace, sacar el hidrógeno y el cloro. Deshidrohalogena. Deshidrohalogena y nos da como producto KCl más agua. Y la historia acá es que me forma un alqueno, el propeno. Bien, una doble eliminación. 2 de KOH me van a generar un alquino. Entonces, atención a esto por de pronto, fíjense. Disculpen que me he metido a hablar palabras ahí extrañas, pero pues es necesario de que ustedes con el vocabulario de esta asignatura se vayan adecuando. Veamos ahora las reacciones de sustitución o desplazamiento. Fíjense que estas reacciones, un átomo sale del sustrato, un átomo o molécula, y otro se ubica en su lugar. Por ejemplo, ¿cómo es esto de sustituir o desplazar? Por ejemplo, yo les estoy dando la clase, ¿verdad? Y ya, por ejemplo, el miércoles aparece que yo ya no les di la clase, sino que vino otro colega a dárselas. Y ahí me sustituyó. Entonces, lo mismo podemos ver acá en esta fórmula. Fíjense que yo tengo aquí un alquino, perdón. ¿Por qué digo que es un alquino? Por el triple enlace. Y luego reaccionar con hidróxido de sodio. Vean aquí las flechas. Sodio sustituye o se ubica en el lugar del hidrógeno. Otro ocupa el lugar del hidrógeno, el sodio, más agua. Entonces a eso es que alguien lo sustituyó o lo desplazó. Entonces ya llevamos reacciones de adición, reacciones de eliminación y hoy vamos con sustitución o desplazamiento. Entonces quiero llamarles la atención en esto. Esta parte la vamos a evaluar, o yo la voy a evaluar con ustedes, que simplemente les pongo ya la fórmula, el sustrato y el producto. Y ustedes me van a identificar qué tipo de reacción es. Es más, yo les voy a colocar, por cierto, yo ya les he colocado una guía de tipos de carbono, enlaces y de nomenclatura, que es para que estudien. No, eso todavía no es evaluado, sino que simplemente es para que ustedes estudien los temas que ya les hemos dado. Luego hoy les colocaré una tarea de más bien ejercicios. No van a entregarlos a no ser que les digamos por de pronto de reacciones. Entonces, veamos acá las reacciones de sustitución. Fíjense que aquí tenemos RX, el sustrato, y un reactivo.
¿Qué va a hacer este que es Y? Sustituye o desplaza al X. Acá vean el cloro, sustituye o desplaza al hidrógeno. Aquí este grupo R sustituye o desplaza al hidrógeno. Y así, miren aquí, este grupo OH sustituye o desplaza al cloro. Ahora, quiero hacerles ver lo siguiente. Para esta evaluación, para este corto, ustedes solamente tienen que identificar, por decir así, yo les pongo esta ecuación y yo les digo, ¿qué tipo de reacción es esta? Adición, eliminación, sustitución o desplazamiento. Entonces ustedes tienen que ahí ver qué le ha sucedido al sustrato. Bien, sigamos. Dígame, Rebe. Licenciado, una pregunta. Con esto del corto, entonces va a venir la clase de la semana pasada y esta semana. Correcto. Ok. Hasta este tipo de reacciones. Probablemente hoy quede una colita todavía de tipos de reacciones y el miércoles ya terminamos, pero hasta tipos de reacciones. ¿Estamos? Bien. Sí, ¿Sí? licenciado, gracias. Bueno, Cami, ¿qué? Hola, licenciado. Y Hola. vendrían ejercicios así como los que hemos estado haciendo en clase. La fórmula, vaya, por ejemplo, en esta parte, exacto, esa pregunta está buena. Recuerden que yo les he dicho que química orgánica está bien los conceptos, pero también hay que aplicarlos. Por ejemplo, yo les pongo ahí la fórmula de un zigzag, y que me le pongan el nombre. Les pongo una fórmula de cuántos carbonos tiene, cuántos primarios, cuántos secundarios, por eso les hemos colocado esos ejercicios para que los realicen, ¿verdad? Y para que nos pregunten. Bien. Hay un concepto que este concepto lo venimos manejando desde el propedéutico y es importante. Lo vimos en química general, en la última parte, en óxido reducción. Y ahora vuelve a orgánica, vuelve a la carga. Y luego, este concepto es importante en bioquímica. Por ejemplo, este concepto de oxidación. Hay 3 definiciones y probablemente hayan más. Pero para el curso para este, vamos a decir que la oxidación es la ganancia de oxígeno, pérdida de hidrógeno y pérdida de electrones. Y quizás yo le agrego aumento en el estado de oxidación. Pero ahí nomás quedémonos, ¿verdad? Entonces, ganancia de oxígeno, pérdida de hidrógeno, pérdida de electrones. Ahora, vengo yo y estoy estudiando y me memorizo esto. Y yo digo, ya voy al examen, 10 voy a ir a traerme, ¿va? Pero pongo yo que en el examen les pongo fórmulas y les digo, ¿qué tipo de reacción es esta? Entonces, estos conceptos, bueno memorizarlos. Y como van a venir a hacer aquí los exámenes, deben de leerlos, ¿verdad? Entonces, veamos. La preguntita del millón. Observe qué pasa en el sustrato. O por pérdida de hidrógeno o ganancia de oxígeno. Entonces, ¿cuál es lo que yo tengo que ver por de pronto? Por ejemplo, vean ustedes este carbono. Se unen 2 hidrógenos y un oxígeno. Pero vean qué sucedió aquí. Solo tengo un oxígeno, 2 hidrógenos. Pero vean aquí qué es lo que sucedió. Aparece un oxígeno más. Entonces, acá yo concluyo que esta es una oxidación. Ganó oxígeno. Aquí solo tenía 1 y aquí aparecen 2. Ahora, aquí se va la definición de ganancia de oxígeno. Ahora veamos. Miren aquí, CH3, CH2OH. Tengo acá que vean aquí qué pasa con esto. Se pierden hidrógenos. Ahora, fíjense una cosa, un detalle, que yo aquí pudiera tener, yo hago exageraciones, a veces hablo locura. Si yo tuviera aquí 1000 átomos de carbono y tengo este grupo CH2OH, el único que me va a reaccionar es esto. Donde está el grupo funcional de los alcoholes. De ahí lo demás está muerto. Entonces, lo único que me reacciona es esto.
Vean aquí qué ha sucedido, ha perdido hidrógenos. Yo tengo algunas mis palabras para entender las cosas, ustedes, yo estoy estudiando también, entonces yo hago uso de algunas cosas para saber qué es lo que estoy estudiando, leyendo. Bien, y luego vean qué pasa acá. Vean porque esto es muerto, miren. CH3 y CH3, esto está muerto. Pero vean que esta es la parte activa, el grupo funcional. Miren, ha perdido hidrógeno. Entonces, atención a esto. Y lo que tienen que, para efectos de la primera evaluación, es saber qué pasó de aquí para acá, del sustrato al producto. Y luego tenemos las reacciones de reducción, que esto es contrario a la oxidación. Aquí es día y noche, ustedes. La oxidación con la reducción. Entonces aquí se revierte, ¿verdad? Ganancia de hidrógeno, pérdida de oxígeno y ganancia de electrones. Lo contrario, la oxidación y la reducción son dos procesos simultáneos. Uno se depende del otro, viceversa, ¿verdad? Son dependientes entre ellos. Entonces, la misma pregunta, volvemos a la carga. Observe qué pasa en el sustrato. En ganancia de hidrógeno o pérdida de oxígeno. Por ejemplo, aquí, miren. ¿Qué pasa de aquí para acá? Ganó hidrógeno. Entonces eso yo le llamo reducción. ¿Qué pasa de aquí del sustrato hacia el producto? Perdió oxígeno, reducción. Y así sucesivamente. Esas son reacciones de reducción, ¿verdad? Todo lo contrario a la oxidación. Y repito, este concepto, creo que inclusive en biología, pues, tuvieron que ver con esto de las oxidaciones y las reducciones. Luego tenemos las reacciones de polimerización. Polimerización. Unión de miles de moléculas pequeñas para darnos un polímero. Por ejemplo, los aminoácidos me generan proteínas. Los monosacáridos me generan polisacáridos. Entonces aquí es de varias unidades sencillas obtengo moléculas grandes. Por ejemplo, aquí tengo N moléculas de etileno y me genera el polietileno. Entonces, polimerización es de una molécula pequeña a moléculas grandes. Y para concluir, la condensación. Y atención a esto, la condensación solo son unión de dos moléculas. La polimerización es varias moléculas, miles de moléculas para darme el polímero. Y aquí en la condensación solo son dos moléculas para generarme un compuesto o una fórmula, como ustedes le quieran llamar. Así es que con esto estaríamos concluyendo y les dejo ahí qué tipo de reacción ocurre en esto para que ustedes lo desarrollen. Por ejemplo, si pasamos de glucosa, tenemos glucosa y pasa a glucógeno, ¿qué es? Si es reducción, adición, oxidación, isomerización o polimerización. Y así cada una de ellas. Por ejemplo, yo tengo monosacárido, glucosa, a glucógeno. Desde ahí le puedo ver que es polimerización. Entonces, les voy a colocar una tarea en la cual van a ir ahí que ustedes identifiquen qué tipo de reacción. Dígame, Isabela. Perdón, en la D que gana hidrógeno no sería también reducción. Aquí. No, aquí mire qué es lo que ha sucedido. Solo nos No, queda D. R. D de dado. La D. Ajá. Sí, gana hidrógeno. Entonces reducción. ¿Verdad? Ajá. ¿Y esta qué dirían, Isa? Mire aquí, CH2OH y aquí gana oxígeno. ¿Cómo sería ahí? Oxidación. Oxidación, correcto, eso es. Y aquí, mire, ya la resolvimos. Esto está, es solo ir a traer. Ok. Ah, sí, sí, sí. Ajá, ¿cuál es esa? Ahí tiene que ir poniendo, ¿verdad? En Sí, la va. A y ahí están las opciones. Va. Exacto. ¿Qué tipo de reacción es esta?
Aquí ya no me aparece el OH, sino que me aparece el bromo. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué tipo de reacción? Adición. Sustitución. Sustitución o desplazamiento. Chévere. Ah, Ya tenemos este curso, ya lo tenemos pasado. Primeramente Dios usted. Yo no deseo que ninguno se quede. Ya si ustedes quieren quedar, cada quien va, tiene sus deseos. ¿Verdad? Bueno, por ahora pasemos muy buen día. Recordándoles que tenemos clase este miércoles a las 10. Díganme ahí los que han levantado la mano. ¿Sí? Díganme. Licenciado, una pregunta. Mire, para la clase del lunes 25, ¿será que podemos salirnos antes? Es que tenemos corto de anatomía el mismo lunes a las 12. A las 12 la tía. Sí, claro, no hay problema. No hay ¿Verdad? problema. Sí, no hay problema. Gracias Ah, por su... Dígame. Y otra preguntita. ¿Será que va a ser el mismo grupo que hizo para los laboratorios, de la práctica de laboratorio, van a ser los mismos grupos para el examen? No, ahí todos van a venir al examen corto. Todos vienen acá y luego les vamos a decir en qué aula lo vamos a realizar. ¿Verdad? O sea Y que todos. todos vamos a llegar a la El 1. lunes. El lunes. Ujú. Ok. A las 2 de Ok, la tarde, gracias. el lunes. Lo del Ok. laboratorio es a la 1. La discusión es por favor, este jueves a la 1 en línea, ¿verdad? Así es Ok, que, gracias. Licenciado, dígame. y el jueves a la 1 vamos a tener clases. No, sí, es clase, pues aquí en forma virtual sobre nomenclatura. Digámoslo así, pero ustedes van a trabajar también ahí. Ahí la licenciada les va a indicar al respecto. Así es que, bye bye. See you Wednesday. ¿Ok? Gracias, licenciado. Licenciado, Dígame, dígame. dale, Andrea. Perdón, una pregunta. Sí, En el caso, yo estoy consciente que varios del grupo viven súper lejos de la U, entonces en el caso de gente que vive bastante lejos y tiene que salir temprano, ¿será que podemos pasarle un permiso o algo así por la asistencia? sí, claro, tienen que decirnos, escríbanos diciéndoles qué tan lejos es, allá por San Miguel. No tanto así, pero como no voy en carro, me tardo más o menos 1 hora y media. Sí, está bien, ahí nos comunican, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno.